¿Quiénes fueron los presocráticos? Un grupo de pensadores anteriores e incluso contemporáneos a Sócrates, no solo por la existencia, sino por el pensamiento. Con ellos se dio el gran paso del mito al logos, es decir, de lo alternativo, lo imaginativo, lo especulativo, a lo racional y lógico. En aquellos buenos tiempos presocráticos, como lo decía Heráclito, los filósofos debían ser sabedores de muchas cosas. Por eso conocemos filósofos poetas, matemáticos, astrónomos y hasta divinos. No existía la separación de filosofía con ciencia. Ambas constituían una sola. Lo importante, lo que debemos enfatizar y destacar, es que el problema presocrático era mayormente un problema naturalista. Lo que ellos se preguntaban, lo que por las noches no los dejaba dormir y daba vueltas y vueltas en su cabeza, era la pregunta de: ¿está el mundo hecho de una sustancia fundamental única? Y si es así, ¿cuál es esa sustancia o material? La sucesión del pensamiento presocrático fue la continuidad de respuestas a este mismo planteamiento, al mismo problema. Claro, con ciertas pequeñas excepciones y variantes. Así que el problema de estos pensadores era descubrir cuál era la sustancia primera de todas las cosas, misma que más adelante Aristóteles llamaría arjé. Para dar cierto orden, les platicaré de los presocráticos de la siguiente manera: la escuela jonio-milesia, la escuela de Éfeso, la escuela de Elea, los pitagóricos, los pluralistas y los atomistas. Si hablo poco o no destaco ciertas cosas, es porque más adelante haremos videos especiales y se profundizará más en el tema. Quiero que recuerden y que le den importancia a esto. Estos pensamientos son de hace más de 2500 años, donde no existía acceso a la información. No había lugares de consulta. Es más, no existía tal información. Así que este pensamiento es muy importante porque es un pensamiento originario. Considerado como el primer filósofo y como uno de los 7 sabios clásicos de Grecia, está Tales de Mileto, quien pensaba que el principio originario era el agua, ya que como seres humanos necesitamos del elemento para vivir. Tales observó que los animales, las plantas y los humanos, sin el elemento húmedo no podemos subsistir. Tales era de Mileto, ciudad que basaba su actividad en el mar. Es posible que su idea haya surgido como una necesidad de ahí. También el poeta Homero y Hesíodo aseguraban que el dios océano era el padre de todo. La idea entonces al final pudo no ser tan original, pero bastó con eso para generar interés y preocupación. Al poco tiempo llegaría Anaximandro, seguidor de Tales y también un habitante de Mileto. Él creía ilógica la teoría de Tales y dijo: es absurdo pensar que el arjé de las cosas secas provengan del elemento húmedo. ¿Cómo es que el fuego, siendo contrario del agua, haya podido surgir de ella? Es imposible. Así que pensó y dijo: ya lo tengo. Te creo cuando dices que hay una sustancia o un principio que origina todo. Y te apoyo. Pero ese algo se llamará apeiron. Será visto como una sustancia eterna, lo indeterminado. Algo que al no tener una cualidad definida puede hacer cualquier cosa, lo que sea. Para Anaximandro las cosas surgen a partir del apeiron y al morir regresan al apeiron. Se dice que Anaximandro tuvo un discípulo llamado Anaxímenes, quien coincidía con él en que ese elemento era algo infinito, pero dijo: a ver, yo pienso más en un elemento en concreto. Considero que el aire es eso que tanto estamos buscando. Opinó esto con una conciencia similar a la de Tales. Consideró el aire como el fluido vivificador de todo. Y puede pensarse que partió del lugar de Anaximandro, retrocedió un escalón y se puso a un lado de Tales. Pero la diferencia con él es que sí ofrecía una explicación, sí ofrecía algo con que defender su postura. Con la condensación y la rarefacción
explicó lo siguiente: el aire, al enrarecerse, se convierte en fuego, al condensarse en agua, ya luego en tierra. Y a partir de estas 4 sustancias, surge todo lo que conocemos. Tales, Anaximandro y Anaxímenes fueron filósofos monistas, ya que ellos postulaban la creencia en que un solo elemento origina todas las cosas. Por otro lado tenemos a Heráclito de Éfeso, también llamado el Oscuro, nombre que se le dio por lo abstracto y complicado de su escritura. Se le atribuye un libro titulado Sobre la naturaleza. Para él el arjé no era ni el agua, ni el apeiron, ni el aire. Él creía en una realidad esencialmente móvil y fluyente, algo que puede sobrevenir, es decir, que puede llegar a ser o suceder. Entonces estaría asociado con el cambio o la transformación que se produce en el tiempo, idea que fue expresada de la siguiente manera: no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río, porque sus aguas fluyen constantemente. El río deja de ser el mismo que era antes. Él creía que todo pasa constantemente, de un estado a su contrario, todo de acuerdo a un orden, no de una forma anárquica, sino que había una ley o un logos que lo rige todo. Para Heráclito, el origen de la realidad es el fuego, expresado de la siguiente manera: este cosmos no fue hecho por dioses o por hombres, sino que siempre es, fue y será, al modo de un fuego eternamente viviente que se enciende y se apaga con medida. De este fuego surgirían entonces los 4 elementos básicos: aire, agua, tierra y por supuesto fuego, que combinados constituyen todas las cosas. La combinación sería por medio de una lucha, un enfrentamiento en el que hay armonía, puesto que también hay tensión. Heráclito creía en la guerra. Lo que rige el cambio en esto, Heráclito la llamaría justicia o ley. De la escuela de Elea tenemos a Genófanes y a Parménides. Genófanes fue un viajero, un hombre que aprendió a pensar por cuenta propia. Con un sentido crítico y antidogmático, criticó a los dioses de la mitología griega. Nadie le dijo, no le contaron. El hombre se dio cuenta de que a cualquier lugar a donde él iba, los dioses en quienes se creía eran representados con similitudes físicas y morales a las personas de aquel lugar, a lo que el tipo pensó: pero esto no puede ser. Fue entonces que escribió: si las vacas y los caballos tuvieran manos y pudieran dibujar, las vacas dibujarían dioses que se parecieran a las vacas, y los caballos dioses que se parecieran a los caballos. Bien, criticaba a la mitología griega. ¿Entonces no hay arjé para él? Pues sí, sí lo hay. Puede comprenderse a Dios como el principio que origina el universo. Aceptaba la posibilidad de más de un Dios, pero él creía que solo uno lo había creado todo. El arjé para el teólogo sería un Dios inmóvil, eterno, que siempre ha estado ahí, un ser con una inteligencia suprema, incomprendida por mortales, no precisamente con forma física o imaginable, pero que rige el universo por fuerza del espíritu, que expresaría en su siguiente frase: Dios es uno, el más grande de todos los dioses y de los hombres, no como mortales, en cuerpo o en pensamiento. También de Elea, y considerado muy superior, está Parménides. Por mucho tiempo se creyó que fue discípulo de Genófanes. Ahora la balanza inclina que no. A diferencia de los presocráticos, la preocupación de Parménides no fue tan naturalista o física, y con él surgió una nueva disciplina, la metafísica. Más allá de la naturaleza, más allá de la física, ciencia que estudia el ser. Parménides analizó que el ser es la única cualidad que tienen en común todas las cosas. Unos objetos son duros, otros suaves, son de distintos colores, son blancos, son negros, el libro es un libro, el cielo es el cielo, la tierra es la tierra.
pero todo lo que existe posee la cualidad del ser. Expresó su idea detallada en una obra que muchos, estoy seguro, conocen, el poema de Parménides, titulado Sobre la naturaleza. Poema dividido en 3 partes, donde narra un viaje como experiencia intelectual y donde pretende dar a entender que el cambio no existe. Lo que creemos que muta no es más que un engaño de los sentidos. Nada cambia, todo permanece siendo lo que es. Siendo esto algo característicamente único, inmóvil, inmutable, eterno, continuo y también pensable. Un algo que al no cambiar siempre será. Si deja de ser, en realidad nunca lo fue, nunca existió y solo ha sido engañado por tus sentidos. Del mismo modo que algo que no era, no puede empezar a ser, porque lo que es y lo que no es, no es. Discípulo predilecto de Parménides, Zenón, también de Lea, es conocido por ser el fundador de la erística o la dialéctica. La erística es el arte del diálogo, de la disputa filosófica, de la argumentación. Él sintió una gran pasión y se dedicó a defender la tesis de su maestro. A pesar de no poseer una doctrina propia, elaboró numerosas paradojas muy conocidas y alegorías en contra de la realidad del movimiento y la multiplicidad. Los pitagóricos. Algunos investigadores consideran que Pitágoras realmente existió, otros dudan de que haya sido así. De cualquier forma, Pitágoras ha sido sujeto de divinización. Lo han puesto en un pedestal, lo han familiarizado con dioses, hasta han creído que era inmortal. Se considera que fue un hombre muy misterioso, que nació en Samos, ciudad de la que tuvo que emigrar por problemas con Polícrates. Estableciéndose en Crotona, fundó la escuela pitagórica, una sociedad secreta, continuadora de una religión, una secta. Pitágoras en sí no descubrió nada, pero cuando el grupo realizaba un descubrimiento, el descubrimiento era atribuido a Pitágoras. Estos descubrimientos no debían ser revelados al vulgo, así que quien lo hiciera debía ser castigado. Tenían ciertas reglas y costumbres muy extrañas, desde no comer habas, ponerte primero el zapato derecho, hasta no reírte mucho. Eran inclusivos, ya que tanto el hombre como la mujer podía formar parte del grupo. Para los pitagóricos, los números son la esencia de la realidad. Para ellos, ese es el principio originario, ese es el arjé. La teoría pitagórica dio a considerar que el mundo era una naturaleza con un todo bien organizado y estructurado. Los pluralistas. A diferencia de los monistas, los pluralistas creían que la realidad es originada a partir de varios principios y no de uno solo. Empédocles de Agrigento, un personaje de mucha extrañeza, una mezcla de poeta, filósofo y hasta divino. Creyéndose inmortal, se arrojó al cráter de un volcán, en donde lamentablemente murió. Se conservan fragmentos de 2 de sus obras, Las Purificaciones y Sobre la Naturaleza. Para él, todo lo que existe está formado por combinación y mezcla en determinadas proporciones de las 4 sustancias fundamentales: agua, aire, tierra y fuego. En cierta medida representa la conciliación y una clase de unión tanto de Heráclito y Parménides, así como la inclusión del elemento aire propuesto por Anaxímenes. Correcto, nos dice que los elementos se unen y se mezclan. Pero ¿por qué fuerzas se logra eso? Pues Empédocles responde: hay 2 tipos de fuerzas que dominan todo en un movimiento eterno y repetitivo. Por un lado tenemos al amor como fuerza agregadora y por el otro el odio como fuerza disgregadora. Véase como 2 fuerzas supremas que presiden todo cambio: la armonía y la disarmonía, el bien
y el mal, una atracción que todo lo une y una repulsión que todo lo separa. De esa manera se anticiparía a la idea del elemento químico, la unión y separación de partículas, y a la ley de la conservación de la materia propuesta más adelante por Lavoisier. Anaxágoras de Clasómenes, acusado por el vulgo de ateísmo y de faltarle respeto a la religión, tuvo que huir de la Atenas de Pericles. Para Anaxágoras la realidad no se compone únicamente de 4 elementos, sino de muchos, de infinitos elementos que no se pueden conocer por completo. Los elementos serían entonces elementos cualitativamente distintos, indivisibles, unas partículas diminutas, eternas e inmutables. Es decir, que no cambian, que siempre van a estar ahí, que no se ven, pero ahí están. Las llamó espermata o semillas. Tiempo después, Aristóteles las nombraría homeomerías, que significa partes semejantes. Nos dice que en cada cosa hay una porción de todo. Todo está en todo, pero la cosa toma el aspecto exterior de la semilla que es más abundante en ella. Por ejemplo, la diferencia entre este escritorio de madera y el concreto no es una diferencia muy grande, sino que este tiene más semilla de madera y ese poquito más de concreto. Ahora bien, Empédocles nos dijo, hay 4 elementos unidos por el amor y el odio. Anaxágoras postuló que había una causa exterior que gobierna todo, a la que llamó nous. El nous domina todo. Él nos dice que hay unas semillas que a todo da forma, que estaban en una masa compacta, juntas, revueltas. El nous llegó con una fuerza de movimiento, como un remolino. Separó todo y las cosas tomaron lugar propio. Semillas se juntaron con más semillas y dieron lugar a las formas de las cosas y los seres que hoy existen. Así que la diferencia entre todo lo que existe no es una diferencia material cualitativa, sino de una formal cuantitativa. Las cosas son distintas porque es distinta su disposición o estructura interna. Por último tenemos a los atomistas, también son pluralistas. El iniciador fue Leucipo, pero se acostumbra a referirse a él junto con Demócrito, ya que no se sabe cuál es la aportación de uno ni de otro. A ellos no se permiten aquí la creencia en un principio espiritual. Ellos postulan que todo, absolutamente todo, es materia. Para los atomistas el principio es el átomo o los átomos. Átomo significa sin cortar, indivisible, cuya característica es que son infinitos en número. Todos son de la misma naturaleza, pero poseen formas distintas que permiten a los átomos poder complementarse y así concebir las formas aparentes. Respecto a las características cualitativas de las realidades no atómicas, como el sabor, el color, el olor y la temperatura, los atomistas nos explican que esto no se debe al objeto, sino al sujeto. La apariencia se ve afectada por la subjetividad del objeto. A diferencia de Anaxágoras y Empédocles, los atomistas deciden no recurrir a una fuerza espiritual como el amor o el odio o el nous. La explicación de ellos, en cambio, es puramente materialista. Nos dicen que los átomos se mueven porque están en el vacío. Su movimiento es una caída libre a distintas velocidades, y es ahí al donde ser compatible uno con otro se unen, formándose así lo existente, siendo figura, orden,
y posición, la diferencia de aquello con aquello otro. Los átomos siguen sin perder su identidad. Aún estando juntos, siguen siendo lo que son. Lo único que hacen es aparentar ser algo más. Están unidos por un azar, y así como se unieron, se separan. Al unirse se produce la vida y al separarse, la muerte.